Hoy en día en Inglaterra hay dos partidos principales: el Partido Conservador y el Partido Laborista. Entonces imagínense ustedes que lo que ocurre es, hay una elección de un partido político específico y quien gana la mayoría de la elección va a elegir al primer ministro. Normalmente el primer ministro, ¿quién es? El líder de la mayoría. Entonces, si en la elección ganó el Partido Conservador, el primer ministro va a ser el líder del Partido Conservador. ¿Vamos bien o no? ¿Dudas? Vamos a poner un ejemplo. Emiliano es el líder del Partido Conservador, ¿ok? Y Diego es el líder del Partido Liberal. Cuando los británicos van a las elecciones, están votando por quién va a tener mayor representación en el Parlamento. La cara de Emiliano sí va a salir, la cara de Diego sí va a salir, pero lo que está en juego es quién va a tener mayor representación en el Parlamento. Vamos a elegir al Parlamento, ¿ok? Si gana Emiliano con suficientes votos para poder hacer gobierno, pues a él lo va a dejar sin nada. Pero como los mecanismos de la parlamentarización de la monarquía son mucho más complejos, casi siempre no va a ganar con tanto margen. Y entonces, como no va a tener tanto margen, ¿qué tiene que hacer? Celular, que tienes ahí los dos. ¡Qué barbaridad! Increíble. Ya van 2 veces. ¿Qué van a hacer entonces para efecto de eso? Tiene que hacer gobierno, tiene que aliarse con el otro, porque si no, no tiene la mayoría suficiente para gobernar. Gana el primer ministro, gana el líder de la mayoría, y con ello, ¿qué ocurre? El primer ministro va a gobernar junto con el Parlamento. El Parlamento. Entonces, en la monarquía parlamentaria, la línea entre la distinción de ejecutivo y legislativo es muy tenue. Porque el que gobierna, el que ejerce la función ejecutiva, que es el primer ministro, lo hace con el Parlamento. Repito, primer ministro es el líder de la mayoría en el Parlamento. Al ser el líder de la mayoría en el Parlamento, gobierna desde la perspectiva de que es el titular del Ejecutivo, pero también el titular del Legislativo, porque el Parlamento va en gobierno con él. ¿De dónde van a salir todos los secretarios de Estado del primer ministro? Pues del propio Parlamento. Del Partido Laborista, o si tiene que hacer gobierno con la oposición, puede elegir miembros del gabinete de otro partido. ¿Eso cómo lo podemos interpretar? Ese es el arte de gobernar. Muchas veces pensamos que solamente tengo que gobernar con los que son afines o adeptos a mí. Pero en la característica de los sistemas parlamentarios es que hay que aliarse con el que es mi opositor político. Y entonces mi secretario de Gobernación, mi secretario de Hacienda, mi secretario de Economía, mi secretario de Comunicaciones, muchas veces provienen de otro partido político.
Que tengamos formación política distinta, que seamos enemigos políticos, no significa que no nos podamos entender para efectos de gobierno. Eso revela madurez política, desarrollo institucional y, por supuesto, democracia constitucional. El hecho de que yo me pueda aliar con quienes piensan distinto a mí no me hace más débil. Al contrario, revela que tengo capacidad y visión de Estado. Pensemos en ese mismo ejercicio en México. Imagínense que viviéramos en una monarquía parlamentaria. ¿Quién les gusta para monarca? Peña. ¿Quién? Peña. No, monarca, rey, o sea, un rey. ¿Quién creen que ustedes que pueda ser un rey en México? Salinas. Salinas. ¿Salinas Pliego es cara de rey? Un rey tiene que ser un factor de unidad. ¿Será? No, si es más 4T que otra cosa. ¿Quién creen ustedes que tenemos como un factor de unidad? Pensemos en un monarca posible, Juan Gabriel. ¿Juan Gabriel es querido por todos, sí o no? Sí. ¿No? No murió, pero vamos a pensar que ya murió. Bueno, otro ídolo vigente, a ver, ya lo tenemos. Nathan Conejo. ¿Luis Miguel lo ven como rey? ¿No? Juan Gabriel. Juan Gabriel es el monarca. ¿Qué? Morena está en el gobierno. No tiene capacidad suficiente porque la elección no ganó por mayoría absoluta. Tiene que aliarse. Ven a Morena diciéndole al PAN, ven conmigo a gobernar. ¿Eso qué representa? Que nosotros no somos maduros. Porque nosotros cuando llegamos al poder, ¿qué queremos? Que todos los que no llegaron con nosotros se vayan. Y entonces utilizar la venganza política para o meterlos a la cárcel o en otros escenarios matarlos. Esa es una etapa que nosotros no hemos sabido superar. En Inglaterra lo hicieron desde 1215. Por eso nosotros estamos en pañales en términos de democracia. ¿Ok? Eso es lo que caracteriza a las monarquías parlamentarias. ¿Cuál es la ironía? Que la democracia constitucional más desarrollada del mundo es una monarquía. Lo que nos dice que el hecho de que el pueblo elija no es garantía de absolutamente nada. Porque no hay mayor característica del pueblo eligiendo sus gobernantes en toda América Latina. Y resulta que América Latina es uno de los sectores menos democráticos del mundo. Para que no se dejen engañar con la narrativa de que el pueblo es el bueno y el sabio y el que todo lo puede. En Inglaterra nunca se utiliza la voz pueblo, se utiliza la voz parlamento. La soberanía en la monarquía parlamentaria reside en el parlamento. La monarquía parlamentaria es el sistema más democrático del mundo. Incluso con una institución tan arcaica como el rey. ¿Cuál es la característica que hace de esto lo más democrático? Fíjense bien. ¿Se acuerdan cuando les expliqué los principios que hacen que la democracia como forma de gobierno exista? 5, ¿cuáles son?
Transparencia, rendición de cuentas, Fiscalización, constitución y respeto a los derechos humanos. separación de poderes Sí. y defensa de los derechos humanos. Esas 5 características, el primer ministro, fíjense cómo las hace válidas. Ya ven que el primer ministro sale del Parlamento, ¿ok? Es el líder de la mayoría del Parlamento. Tiene su oficina donde despacha, pero el Parlamento es su segunda casa. Es decir, gobierna rindiendo cuentas. Cada vez que el Parlamento le dice que tiene que ir, constitucionalmente está obligado a ir. Primer ministro, quiero que mañana en la sesión de las 11 de la mañana me expliques por qué decidiste esta acción de gobierno. En el momento. Primer ministro, quiero que me expliques por qué dejaste de hacer esto. Quiero que me expliques por qué designaste a este. Quiero que me expliques por qué firmaste este tratado. Quiero que me expliques por qué te reuniste con Putin. Quiero que me expliques para qué quieres viajar a Estados Unidos. Quiero que me expliques por qué quieres aprobar aumento de los impuestos. Eso es un constante proceso de rendición de cuentas. Por lo menos una vez a la semana o una vez cada 15 días, el primer ministro va al Parlamento. Y cuando va al Parlamento, no crean que lo reciben como un rey. Se conoce como interpelación. La interpelación implica que todos los miembros del Parlamento tienen la facultad de cuestionar, preguntar, señalar y solicitar al primer ministro cualquier cuestión sobre el manejo de su gestión. Entonces imagínense que yo llego al Parlamento. Este es el Parlamento de Westminster, Inglaterra. Y yo llego siendo primer ministro. Cualquiera de ustedes me puede preguntar lo que sea sobre mis decisiones de gobierno. Es una relación entre iguales. Porque aunque yo fui electo primer ministro, no dejo de venir del Parlamento. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les expliqué que la monarquía absoluta, la relación es de súbditos? Esta es la relación de ciudadanos. El primer ministro, por más gobernante que sea, no deja de ser un ciudadano como todos los demás miembros del Parlamento. Por lo tanto, al ser una relación entre iguales, tengo la legitimidad para cuestionarle lo que yo quiero. Lo que les explico como democracia, como forma de gobierno, allá es la forma en que se gobierna en el día a día. Transparente, con rendición de cuentas, con fiscalización, con separación de poderes y con respeto a los derechos humanos. ¿Qué pasa si la forma en la que el primer ministro está gobernando y está rindiendo cuentas no convence al Parlamento? Se activa lo que la Constitución inglesa denomina una moción de censura. Con ese consejo. Consejo.
moción, censura. En otros contextos se puede llamar pérdida de confianza. Pero ¿qué significa la moción de censura? ¿Sabes qué, primer ministro? Pues a mí no me convence cómo estás gobernando. A mí no me convence cómo me estás explicando lo que estás gobernando. A mí no me satisface la manera en la que estás ejerciendo el gobierno. Por lo tanto, yo puedo moverme con el Parlamento y mediante una mayoría calificada votar para que tú dejes de ser primer ministro. No hay que esperar a convocar a nuevas elecciones. El Parlamento tiene la facultad constitucional de declarar una pérdida de confianza, una moción de censura al primer ministro. Y eso obliga a que el primer ministro gobierne bien. No a que solamente hable prometiendo que está gobernando bien. Fíjense bien y pongan atención para que entiendan la gran diferencia que existe entre una democracia real y una democracia ficticia. ¿Cuál es el ejercicio que nosotros consideramos que teníamos en México de rendición de cuentas? La mañanera. Exactamente. ¿Qué es la mañanera? ¿Cómo funciona? La presidenta contesta las preguntas a modo de los periodistas. Para que los periodistas lleguen ahí, tienen que pasar por el filtro de comunicación social. O sea, tienen que ser periodistas a modo. Y si no son periodistas a modo, pues cuando pregunten algo que no incomoda, ya no vuelven a aparecer. ¿Ok? Se dice que eso es la manera más democrática de gobernar. La presidenta nunca contesta nada de lo que no le gusta, calla todo lo que no le gusta y decide cuándo empieza y cuándo termina la mañana. Si no pregunta, si no contesta, no pasa nada. Si contesta mentiras, nadie la desmiente. Por lo tanto, es un ejercicio más que de información, de desinformación. Eso no es rendición de cuentas, porque no hay consecuencias para el gobierno. En Inglaterra no es frente a periodistas, es frente al Parlamento. Por lo tanto, si al Parlamento no le gusta lo que contesta la primer ministra o el primer ministro, pues lo puede remover del cargo. Por lo tanto, eso genera que haya sea una forma de gobierno más democrática. ¿Quiénes conforman el Parlamento? ¿Cómo que dijiste? ¿Qué pasó, Nieto? Tus representantes, así como tú, son parlamentarios, por ejemplo, congresistas. O sea, lo que nosotros tenemos de diputados y senadores. Ahorita ya lo que les voy a explicar es que la Cámara de los Lores, que era el antecedente, pues dejó de ser tan importante porque hay un problema. Esto no lo tienen que apuntar, pero... Aunque Inglaterra es muy democrático, no deja de ser muy racista. Los ingleses son, como dicen los gringos, un pain in the ass. Un dolor, no les voy a decir bueno. ¿Ok? Se juran los güeyes más guapos, los más inteligentes, los mejor vestidos y los más cultos. Y muchos de esos sí lo son, porque aparte vienen a dos de las universidades más tradicionales de la historia, Oxford y Cambridge. ¿Okay? Pero ¿qué tienen los ingleses justamente en esta construcción de la democracia? Cuando existía solamente la Cámara de los Lores, para poder votar en las elecciones, tenías que cumplir con 3 requisitos.
Te los voy a decir y ustedes me dicen si podrían votar. Primero, ser hombre. La mitad, 3/4 partes del salón no podrían votar. Segundo, ser blanco. Pero blanco caucásico, o sea, güero básicamente. Y tercero, tener dinero. O sea, básicamente era una democracia elitista, que después evolucionó. Cuando evoluciona deja de existir o deja de ser tan importante la Cámara de los Lores y ahora sí aparece la Cámara de los Comunes. En el argot popular, ¿quiénes serían? Pues el prole, nosotros. ¿Okay? Todos los que no somos blancos, los que no somos de dinero. ¿Okay? Esa es la representación del Parlamento, la Cámara Baja. ¿Sigue existiendo la Cámara de los Lores? Sí, pero tiene una función meramente histórica también. Ya no es la que gobierna. Quien gobierna hoy en día en Inglaterra es el Parlamento a través de la Cámara de los Comunes. ¿Ok? En México solíamos tener un mecanismo de rendición de cuentas que consistía en la presentación del informe de gobierno. El 1 de septiembre de cada año, el presidente estaba obligado a concurrir al Congreso y presentar un informe sobre el estado que guardaba la nación. Lo que en Inglaterra hacen diario, aquí lo teníamos que hacer una vez al año. Estamos viendo las diferencias. Pero, cuando el PRI pierde la mayoría y entra a un poder distinto con Vicente Fox, resulta que va al Congreso y como la mayoría del Congreso era priista, pues le fue muy mal. Normalmente cuando el PRI gobernaba, la presentación del informe de gobierno se conocía como el día del presidente. Cada cosa que decía el presidente, hagan de cuenta que llegaba el presidente y decía hola y todos aplaudían. ¿Cómo están? Todos aplaudían. Viva, hoy el cielo es color naranja y es azul, el color que diga el presidente. Hoy México está de fiesta y estamos de luto, viva el presidente. Eso era el priismo hegemónico. ¿Okay? Cuando pierde la mayoría el PRI, Fox se enfrenta a un Congreso que no es de su partido. Por lo tanto, no lo deja presentar su informe de gobierno. Y como nosotros, lejos de ser maduros políticamente, eso lo vimos como una falta de respeto a la investidura presidencial, reformamos la Constitución para que ahora ya no fuera obligatorio que el presidente concurriera al Congreso. O sea, nosotros hicimos todo al revés. En lugar de decir, bueno, qué bueno que ahora haya oposición, qué bueno que al presidente se le critique, qué bueno que se le cuestione, qué bueno que se le trate como un igual. Porque a fin de cuentas él es representante del pueblo. Él funciona en base del dinero del pueblo. Él toma las decisiones que nos van a afectar. Hay que cuestionarlo más. Nosotros hicimos lo contrario. Lo protegimos más. Y desde el 2003 ya no es necesario que el presidente presente el informe de gobierno yendo directamente al Congreso. ¿Qué es lo que ahora hace? Presenta un informe como de 20 tomos por escrito, que es la Secretaría de Gobernación quien lo lleva al Congreso. Y lo que se hace es que después el presidente, en Palacio Nacional, en una ceremonia privada y a modo, donde está Slim, donde están todos los empresarios, donde está la crema innata y los amigos,
le dice al pueblo todo lo que ha hecho, sin que nadie lo cuestione, sin que nadie lo interpele, sin que nadie le rebata. Eso es todo lo que no es rendición de cuentas. Lo único que la Constitución reconoce es que los secretarios de Estado tienen que concurrir al Congreso para dar lo que se llama la glosa del informe de gobierno. Glosa del informe de gobierno. Oye, se dice en tu informe de gobierno que en 2024 redujiste en un 70% los homicidios de alto impacto. Según. ¿Quién es el responsable de la política de seguridad? Pues Harfuch. Entonces la cláusula es que Harfuch vaya al Congreso a explicar lo que según la presidenta dijo que hizo. Como el Congreso ahora está integrado mayoritariamente por Morena, pues básicamente nadie le puede decir nada. Entonces, si ustedes se fijan, nuestra forma de ejercicio de gobernar es todo menos democrática. El propio diseño institucional genera que no sea México un Estado constitucional democrático. Lo que en Inglaterra es la norma, paréntesis, rendición de cuentas, en México es la excepción. Acuérdense en lógica, relaciones directamente proporcionales. Si Inglaterra tiene como norma gobernar con rendición de cuentas, luego entonces es más democrático. Si México tiene como norma la rendición de cuentas como excepción, luego entonces es menos democrático. Esa es la monarquía parlamentaria. Todo eso se los estoy explicando porque además de que forma parte del programa, para que sepan qué tipo de Estado me van a presentar. ¿Ok? Y espero que ya estén avanzando en sus trabajos. Levanten la mano quien no ha empezado, honestamente. Para ver quién voy a reprobar desde ahorita. Quedan 3 semanas. Yo también llevo el tipo. ¿Dudas? ¿Dudas de monarquía parlamentaria? ¿Ninguna? ¿Seguros? A ver, revisen sus apuntes y díganme si hay dudas para contestárselas, porque luego vamos a pasar al presidencialismo. En el Parlamento, o la monarquía parlamentaria, la división o la separación de poderes entre el Parlamento y el primer ministro es muy delgada. El primer ministro gobierna rindiéndole cuentas al Parlamento. Por lo tanto, no hay tal cual una separación marcada entre legislativo y ejecutivo. El Parlamento aprueba las normas, pero interpela al primer ministro. El primer ministro gobierna, pero le rinde cuentas al Parlamento. Todo está controlado. Entonces, ¿qué función tiene la Cámara de los Comunes? La Cámara de los Comunes es el Parlamento. Ah, es el Parlamento. Anteriormente, el Parlamento era la Cámara de los Emilianos. No dije que tú. Tú tienes cara de honor. Yo te veo. Pilar, ¿qué quieres mucho? Sí, eres un gran alumno. De hecho, me dijo de quién es. Lo puedes decir en contraposición a la monarquía. La monarquía, la soberanía la ejerce el monarca. En la república, la soberanía la ejerce el pueblo. Entonces, la república básicamente es que, como bien señalaron por ahí, es el gobierno del pueblo. En las monarquías, la soberanía, en la monarquía absoluta, la soberanía es del monarca. En la monarquía parlamentaria, la soberanía es del parlamento. En la república, la soberanía es del pueblo. Implica entonces una evolución o una transición
a los valores democráticos y en el reconocimiento de las libertades civiles y políticas. ¿En qué consisten las libertades civiles y políticas? Libertad de asociación, libertad de manifestación, libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de trabajo y los derechos, como poder caminar libremente, libertad de tránsito. Y las libertades políticas justamente consisten en que el ciudadano, desde la lógica francesa, le citoyen, se vuelve el epicentro de la vida pública. Le citoyen. Para cuando venga la cultura francesa, ayer todo lo que les he enseñado. El gobierno se rige y se conduce bajo un principio de igualdad. Y el ciudadano, que tiene ahora reconocidas libertades civiles, libertades políticas, tiene, además de un ideal democrático, un interés por participar en la vida pública. ¿Qué significa esto? Que la legitimidad del gobernante, se va a determinar por qué tanto apoyo ciudadano tenga. La legitimidad del gobernante se va a determinar por qué tanto apoyo ciudadano tenga. Hasta él entonces, la ciudadanía es una forma ya no solamente de recibir las instrucciones del gobierno,
Egalité. ¿Qué significa egalité? Egalité o egalité. Eso es el principio del Estado moderno. Primero, todos somos iguales. No hay razón para discriminar a nadie por situaciones de piel, por situaciones económicas, por social, por identidad sexual, por antecedentes genéticos, todos somos iguales. Es decir, el ciudadano es igual que el gobernante. Porque el ciudadano tiene libre al gobernante. Ese es uno de los principios de la República. Tú que estás gobernando, estás ahí porque yo ciudadano ¿cómo se traduce eso? Artículo 3 de la Constitución mexicana. La soberanía reside en el pueblo, pero más aún, el pueblo tiene en todo el momento el derecho inalienable de modificar su forma de gobierno. Lo que los franceses establecieron como característica de la República, nosotros lo institucionalizamos en el artículo 39. ¿Artículo qué? 39. ¿Qué parte? Vamos acá la Constitución. ¿Vamos bien? Sí. Fraternidad entre los pueblos. ¿Qué entendemos por fraternidad? ¿Qué es la fraternidad para ustedes? ¿Qué es esto? Unión. Unión puede ser. Unión, ¿qué será? Dime. Una unión cordial por fin. ¿Unión por qué? Una unión cordial tendríamos para un fin benéfico para ambos, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entre fraternidad y solidaridad? ¿Qué les surge del concepto fraterno? Somos unos mismos, ¿no? Exactamente. O sea, en términos de solidaridad, yo me puedo solidarizar con alguien que no somos iguales. Oye, me puedo solidarizar con Palestina, por ejemplo. Es una causa que no me afecta en mi espacio individual, pero que me genera una afectación en términos humanos. Pero la fraternidad es que compartimos algo. Es decir, tengo un ideal que comparto contigo. Por ejemplo, en este salón de teoría del Estado todos son fraternos. ¿Cuál es su ideal? Pues pasar teoría del Estado. Entonces se tienen que ayudar. ¿De acuerdo? Estar en una misma situación. La fraternidad les va a permitir estar juntos para resolver la adversidad. La adversidad soy yo. ¿Ok? Esa es la fraternidad. La fraternidad se caracteriza por factores que permiten una comunión, porque hay una correspondencia de ideales o de pretensiones. Y por supuesto, lo más importante, la libertad. ¿Qué es más importante, jóvenes? ¿La libertad o la vida? La libertad. ¿Cómo que depende? ¿Quién fue que dijo esa respuesta de abogado de sexto semestre? ¿La libertad o la vida? La libertad. ¿Y de qué sirve tener libertad si no hay vida? ¿De qué te sirve vivir si no tienes libertad? Pues sí, hay mucha gente que vive así. Son esclavos de sus propios pensamientos. ¿Eh?
Se dice que los niños con un brazo no van a la escuela. Ah, sí, ¿Así me sonó? Mario Delgado, ¿cuál Salgado? No, básicamente los dos son, o sea, se dice que los derechos humanos son interdependientes. Es decir, no hay manera de que uno pueda existir sin el otro. En el caso de la vida es muy interesante porque nuestra Constitución no reconoce expresamente su protección. Revisen la Constitución, los 136 artículos, y en ninguna parte se reconoce el derecho a la vida. Se reconoce la libertad, pero no la vida. Y eso tiene una explicación pro derechos humanos. Si se reconociera el derecho a la vida expresamente, estaría expresamente prohibido abortar. Por eso nosotros no lo reconocemos expresamente. Porque la libertad es el valor principal de la democracia. Entonces, la vida tiene otras implicaciones porque hay que ponernos de acuerdo bajo qué teoría la podemos entender, cuándo comienza, cuándo acaba, si cuando concibes y cuando eres no nacido. Son muchos debates que vamos a tener en constitucional. Pero por ahora quédense con que la libertad es el pilar de la república. La libertad es el pilar de la democracia y la libertad es lo que permite ejercer la vida republicana. Pero no solamente la libertad desde la perspectiva de poder transitar, caminar, asociarse. Literalmente la vida libre de violencia. México reconoce la libertad como forma de vida. ¿Nosotros somos libres hoy en día? No. Sales a la calle con el miedo de a ver en qué momento regresas. Sales a la calle pensando en qué momento puede sufrir un delito. Te subes al metro con el volado de que no se vaya a caer. ¿Me entienden? Esa no es una vida libre de violencia. Entonces la libertad es un valor supremo para poder decir que la república está funcionando. Esta república que les estoy explicando es la república de característica o de origen francés. Los franceses fueron más radicales que los ingleses. Los ingleses dijeron, bueno, vamos a democratizar la monarquía con un parlamento. Los franceses dijeron, vamos a democratizar la monarquía cortándole la cabeza al rey. Ellos no se anduvieron con medias tintas. El último rey que hubo en Francia, literalmente, fue condenado a la guillotina. ¿Qué onda? Sí, ¿qué iba a decir eso y todo? La guillotina, ¿te gusta la guillotina, verdad? Una historia sí. Qué bueno que te gusta la historia, vino la guillotina. Entonces, los franceses quisieron desterrar todo recuerdo de la monarquía. ¿Con qué se quedaron nada más? Pues con Versalles. Y es uno de los palacios más bonitos del mundo. Pero, en la vida republicana francesa, no. Para que se vean cómo son los características. El año pasado, Emmanuel Macron, que se conoce como un niño de acaba de venir una prueba pero el siguiente labor de ver los impuestos a los inscritos para el campo. Puede ser de la avenida más rica del país se llama Campo de Vista. Y ahora
clara de la voz. La voz es cierto, y con el golpe llegaron todos los acontecimientos. Luego de la tercera salida, por eso se dice que cuando Franco estornuda, regresa a pensar. Porque Francia es la más clara. Todo el mundo está en este es el estudio de la cultura. Si algo no me gusta, Porque la lógica francesa plantea que si todos salimos a la calle, el gobierno se detiene. Fraternidad. ¿Sí le entienden? El año pasado había muchísimo riesgo de que en las elecciones ganara la extrema ultraderecha que se llama Marine Le Pen. Provida, antiderechos, antimigrantes, xenófoba, todo, haga de cuenta una Trump a la 20 potencia. Y lo que hicieron fue generar una gran alianza, Macron, con la extrema izquierda, para hacerle un frente a la extrema derecha. Se volvió tan viral que incluso Kylian Mbappé, el futbolista, se manifestó en contra de que llegara la ultraderecha. Bajo el principio de fraternidad, yo puede ser que piense totalmente diferente a ti, pero yo no quiero que llegue la extrema derecha a mi país, porque aparte Francia se caracteriza. argelinos, senegalíes, nigerianos, todos los que ustedes quieran, llegan. Y así fue como se hicieron frente a los costos. Es muy difícil lo que iban a hacer. No, lo que digo es que no tenemos poder porque no tenemos el nivel de la fraternidad. En México salimos a marchar cuando nos toca civil. Es muy difícil salir a marchar en un conjunto de ideal. ¿Cuál es el ideal que ustedes dirían todos los mexicanos salgan a marchar? ¿Qué ideal consideran ustedes? Algo que nos toca entender todos amigos. Pero ¿qué significa? Que el mundo que se aplica en la vida no de comprar los países. ¿Qué sería? No hay nada. Lo único que podría decir es la vida. Pero pensando en acciones de gobierno, o sea, ese partido cómo cambiar la país. Hasta ahí. Ese es el escudo de la vida que le pasa a la gente en la calle. Y eso tiene una gran importancia. ¿Saben dónde se puede que se vean los habitantes de la calle? Y la justicia. Hay un
ahí y después de Chile, la UNAM, la cosa, ¿verdad? Entonces, esta es la clave que los valores de la República dicen la igualdad, la prosperidad y la libertad. Nuestra República tiene una característica especial. República federal, democrática, legislativa y laica. La laicidad es una característica fundamental. Fundamental de la ley. Y el médico que debemos de analizar el centro de ley. En todas las críticas que vamos a ver, en todas las críticas que vamos a hacer, la vida de volvimos México no hubiera transitado a la República de no haber sido por las leyes de reforma. Los estados donde no hay laicidad no son repúblicas. Y nosotros estamos entrando en una crisis de laicidad. Muchos o algunos de los jueces del bienestar pertenecen a la Iglesia de la Luz del Mundo. Entonces imagínense el momento que tengan que resolver un asunto controversial en donde hay que ponderar el derecho a la vida con el derecho a la salud de la mujer, pues no van a decantarse por el derecho de la mujer. Y eso pone en entredicho la vigencia de la laicidad. Formas de gobierno. Ya vimos formas de Estado. Todo esto se los estoy diciendo además de que para que aprendan, para que sepan cómo hacer su trabajo. No me veas así, pues, ¿qué culpa tengo yo de que tengas que hacer un trabajo final? ¿A quién se le ocurrió hacer semejante idea? ¿Y sabes cuál es lo mejor? Que en la semana de exámenes no voy a estar. Pues vamos a ir directamente todos a segunda vuelta. No voy a estar. Todos están exentos de la primera vuelta. Nos vemos en la segunda. Solamente una oportunidad. Está divertido, ¿no, Salinas? Tú vas a pasar primero. Está bien, porque... Te voy a traer el sinodal a Salinas Pliego. No sé todavía. Es que la primera semana, que es la semana que salen, es la del primero, yo no voy a estar. Yo seguramente les diga que la otra semana, que es la segunda vuelta, nos vengamos a hacer esa. Sí, chicos. De esta fila, a 3 voy a reprobar. Emiliano no. Emiliano, por su valor para confrontar, tiene 10. A ti sí te voy a reprobar por alcohólico. Entonces, formas de gobierno. Las clásicas, vamos a decir, las más son presidencialismo y parlamentarismo. Presidencialismo y parlamentarismo. ¿Qué consiste el presidencialismo y el parlamentarismo? El presidencialismo, la jefatura del Estado y el gobierno están concentradas en una sola persona o en una sola el presidencialismo, la jefatura del Estado
jefatura del gobierno está concentrada en una sola institución. ¿Cuál es? La presidencia. El origen del presidencialismo es de origen Estados Unidos. Hay un libro que vamos a ver en el diccionario que se llama el federalismo. El federalismo es el clásico del constitucionalismo americano. Lo escriben tres autores. Hamilton, que ustedes ya deben de conocer, Madison y Taylor. Y ahí dentro de muchas cosas que se están pensando en una forma de gobierno presidencial. Le vamos a hablar de esta pero del presidencialismo justamente es esta concentración de funciones en una sola institución. Jefe de Estado y jefe de gobierno en el presidente. Implica entonces una mayor concentración del poder. Implica entonces una menor deliberación democrática. Es la forma de gobierno que acuñaron todos los países de América continental. Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, Uruguay, Guayanas, todos, por el gran impacto que teníamos en Estados Unidos, nos volvimos sistemas presidenciales. ¿Ok? En cambio, el sistema parlamentario, hay una función ejecutiva dual. En los sistemas parlamentarios hay una función ejecutiva dual. ¿Qué significa dual? Perfecto, tienen 10. Ahora explícamelo en el parlamentarismo, chiquilín. Pues andarle jugando al chistoso, por supuesto. Está bien, tranquilo, no me contestes. ¿Por qué nada más te putas porque sí? ¿Qué estás haciendo? Pero estás comparando. A ver, ¿qué es el parlamentarismo desde la perspectiva dual? La jefatura de Estado y la jefatura de gobierno están conferidas a dos instituciones diferentes. Lo que en el presidencialismo está en una sola institución, en el parlamentarismo está en dos. Dependiendo del tipo de sistema que tengamos, puede ser que el jefe de Estado sea el monarca o el rey. Ejemplos: Inglaterra, España, Holanda, Dinamarca. Monarquías parlamentarias, jefes de Estado, monarcas. Jefe de gobierno, primer ministro. Y ahí varía, si no hay monarquía, pues por ejemplo en el caso francés, pues el presidente es el jefe de gobierno y el primer ministro el jefe de Estado. En Alemania hay jefatura de Estado con el presidente y jefa de gobierno la canciller. Cada estado lo va adoptando de manera distinta. Les voy a explicar, y aquí quiero que me pongan mucha atención porque les voy a explicar la forma de gobierno parlamentario. No tienen que apuntar, quiero que nada más escuchen, porque está difícil. Que no sé si ya se las expliqué. Les expliqué lo de líder de la mayoría, ¿no? Apunten, les digo, no apunten, escuchen bien. Les voy a explicar el origen del Parlamento inglés.
Estamos en 1215. ¿Ya se lo expliqué? Sí. Exacto. Entonces, ahora lo que voy a explicar es cómo funciona en la actualidad el Parlamento. Dividimos el salón en dos. ¿Ok? Partido conservador, partido laborista. ¿Ya también se lo expliqué? Sí. Ya lo tengo. Ya, bueno, explíquenmelo ustedes. Que para que la forma de elección del primer ministro es una monarquía parlamentaria directa, porque el pueblo elige al parlamento. Exacto. Bien. Ya sé que siempre te lo sabes. Eso es como funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Pensaríamos que es más democrático el sistema parlamentario. Pero acuérdense de dos pensadores que les he enseñado hasta el cansancio en este semestre. Peter Heberle y Dieter Nolen. Contexto y cultura. Peter Heberle. Peter como Peter. Peter, que es alemán. Peter. Heberle. H. A con diéresis. C de buey. E. R. L. E. Peter Heberle. La A con diéresis en alemán suena H. A ver, dígalo. Dilo, no, como que Heberle. Peter Heberle. Y el otro se llama Dieter Nolen. Dieter es D de dedo, I latina, E, T de Tito, E, R. Dieter Nolen. N de niño, O de oso, H de H. Me olvidó palabras con ahí, H de hilo. Hostess, que L, E, N. Dieter Nolen. Estás tremendo, Giovanni. No vas a pensar en inglés, carico. ¿Cómo es, Peter Heberle nos propone a la cultura como una metodología para estudiar al Estado constitucional. De hecho, Peter Heberle se nos acaba de ir hace 2 semanas, en paz descanse. Como una metodología Estado constitucional. Peter Heberle nos explica a la cultura como metodología para estudiar al Estado constitucional. Dieter Nolen nos propone que cada vez que analicemos una institución, debemos analizar también el contexto. Ahora, utilizando a estos dos monstruos alemanes, digo monstruos en el sentido bueno del término, pensaríamos, bueno, vamos a tener en México un sistema parlamentario, porque ya nos dimos cuenta que es el más democrático. Pero una característica que necesitan los sistemas parlamentarios, silencio, es partidos políticos maduros. Es partidos políticos que representen a la población. Y es partidos políticos que sepan que su lógica es la de artículo 41 de la Constitución. Entidades de interés público. Así denomina el artículo 41 a los partidos políticos. Son entidades de interés público. ¿Qué significa eso? Utilizando la cultura partidista propuesta por Heberle, el parlamentarismo no funcionaría en México. Y utilizando el contexto de Dieter Nolen, el parlamentarismo fracasaría en México. ¿Sí le captan? Las instituciones no son buenas o malas,
No son perfectas o imperfectas. No son ideales o idóneas. Depende de la cultura del país y el contexto donde se va a implementar para saber si funcionan o no. Lo que funciona en Inglaterra, en México no funcionaría. ¿Le captan? Eso es lo que ustedes quiero que hagan cuando creen su propio estado. Por eso quiero que una parte de su trabajo sea contexto. ¿En qué contexto me están proponiendo una monarquía? ¿En qué contexto me están proponiendo una república? ¿En qué contexto me están proponiendo lo que me están proponiendo? ¿Queda claro? Y así como hay sistemas puros, monarquía parlamentaria, sistema presidencial, sistema parlamentario, república, hay sistemas híbridos o mixtos. Púntale, Chema, no te doy el gusto. Sistemas híbridos o mixtos. Los sistemas presidenciales que introducen características de los sistemas parlamentarios se les conoce como sistemas semipresidenciales. Repito, sistemas puros presidenciales que incorporan características de los sistemas parlamentarios se les conoce como sistemas semipresidenciales. Ejemplo, Francia. ¿Vamos bien? Sistemas parlamentarios que introducen características de los sistemas presidenciales se les conoce como sistemas semiparlamentarios. Sistemas parlamentarios que introducen características de los sistemas presidenciales se les conoce como sistemas semiparlamentarios. Ejemplo, Alemania. Sistemas parlamentarios que introducen características de sistemas presidenciales se les conoce como sistemas semiparlamentarios. ¿Ok? Ejemplo, Alemania. Como dato cultural no se los dejo de tarea, pero revisen en internet 10 ejemplos de sistemas semipresidenciales y 10 ejemplos de sistemas semiparlamentarios. No se los voy a pedir que me lo entreguen, solamente para que analicen ustedes, porque eso les puede servir para darse una idea de sus tareas, bueno, de sus trabajos. Hay un sitio web que se llama The Constitute Project. Constitute, pues no se lo tengo que deletrear, ¿verdad? Constitute. Constitute Project, con G, con J. Ese sitio web tiene todas las constituciones del mundo en inglés. Les puede servir para revisar cómo está. Perfecto, Santo quiere que hable más.
¿Dudas de lo que hemos visto? Revisen sus apuntes, si tienen dudas, pregunten de una vez. Desde la perspectiva moderna, usted la debería hacer. Hay tipologías de formas de Estado. Cuántos gobernantes, organización, pero un Estado centralista pues es una forma de gobierno. ¿Ok? O sea, ustedes tienen que construir un Estado. Pueden adoptar la diferencia, sí. Pueden adoptar la diferencia también. La clave es poder. Tienen que dar esta política de esto. No va a ser una cosa fácil. Tienen que hacer el mismo. Es el primer gran poder. Una pregunta, ¿hay algún punto negativo en la monarquía parlamentaria? Es lo que te acabo de explicar, no hay buenos o malos. En la cara que tiene la monarquía parlamentaria es la que tiene el México funcionaría hubo un antecedente del Estado de Chicago en la Constitución del 17 a la vez elecciones avanza en Zapata del país. Zapata dice no quería una forma de gobierno presidencial. De hecho, Zapata dice que era una forma de gobierno parlamentario. ¿Por qué? Porque debían de dejar a la administración. Pero Zapata no quería ser presidente y se necesitaba un sistema presidencial para sacar adelante al país. Es importante más. Y además, el titular de tener la vida de esta parlamentaria es el de la parlamentaria. Hay que decir que y yo en el parlamento
la parlamentarización de los sistemas presidenciales. La parlamentarización de los sistemas presidenciales. El punto que les mencioné tiene base. Ahorita se le nombra el grupo para siempre, pero ahí puede hablar de condiciones. La tarea de la película que la tengo para después, el gimnasio que tengo para después. Seguramente como cristianos van a hacer así, yo voy a dar la primera hora y voy a hablar de porque después de aquí no me hablo que le vamos a estar